Buenas tardes a todos, somos el grupo 3 y hoy vamos a presentar nuestro proyecto final para la materia Procesamiento de Imágenes y Señales, titulado Análisis y Predicción de Cambio Climático en Argentina. El objetivo de este trabajo es usar herramientas de procesamiento de señales como Fourier, filtros digitales y modelos predictivos para analizar a fondo la evolución de las temperaturas en nuestro país desde 1900. El equipo de trabajo está integrado por yo soy Gonzalo Castro, Priscila D'Antoni, Maximiliano Fiandrino y Gerardo Muñoz. A continuación le mostraremos la agenda que siguió nuestra investigación. Nuestra exposición se estructura en 5 grandes bloques. Comenzaremos con los objetivos de estudio, luego detallaremos los datos y la tecnología que seleccionamos. En tercer lugar, explicaremos los modelos de descomposición Fourier y filtrado. Luego pasaremos a la evaluación predictiva de estos modelos y cerraremos con las conclusiones y líneas de mejora futura. Para abordar este problema, nos planteamos 4 objetivos clave. Primero, analizar de forma exhaustiva los registros mensuales con el fin de identificar patrones estructurales repetitivos. Segundo, descomponer la señal cruda en sus 3 componentes fundamentales: tendencia, estacionalidad y residuo. Tercero, trasladar la señal al dominio de la frecuencia para identificar de manera rigurosa las energías y frecuencias dominantes. Y por último, entrenar un modelo que nos permita realizar predicciones futuras con base en el comportamiento histórico. Respecto al sustento tecnológico, trabajaremos con el dataset público de Berkeley, Berkeley Earth, seleccionando la serie histórica de temperaturas promedio mensuales focalizada en Argentina desde el año 1900 hasta el año 2013. Para el stack tecnológico empleamos Python con las librerías Pandas y NumPy para la manipulación matricial y Matplotlib para las visualizaciones. La matemática más compleja se resolvió con la biblioteca StatsModels para la descomposición y el modelado Zarima y con Spicy para el cálculo de la regresión lineal y la transformada rápida de Fourier. Antes de modelar, la señal cruda requiere un proceso de preprocesamiento de datos. Primero, corregimos los errores de codificación y de caracteres en el archivo original, como nombres rotos del estilo, ese nombre raro. Segundo, identificamos y mitigamos baches de información donde faltaban meses consecutivos sin registro. Para garantizar la aptitud de matemática indispensable que requiere la transformada de Fourier, forzamos una frecuencia mensual continua sin saltos cronológicos mediante interpolación lineal. Así, fijamos un intervalo de muestreo constante de un mes, logrando una serie limpia con 0% de valores nulos. Entrando en la etapa de modelado, conceptualizamos la temperatura como una señal compuesta. Aplicamos una descomposición aditiva clásica donde la señal es la suma de la tendencia, la estacionalidad y el residuo. Observamos preliminarmente que la estacionalidad anual tiene una amplitud muy marcada de alrededor 6 grados sobre una tendencia con crecimiento sostenido y un residuo acotado a alrededor de 1 grado, que representa el ruido de blanco capturado. En paralelo, planteamos el análisis de Fourier para identificar las componentes de energía, estimando un pico dominante obvio en un doceavo de ciclo por mes. Sí, ciclo por mes, que significaría el ciclo anual en realidad, y un segundo armónico en un sexto del ciclo necesario para ajustar las desviaciones no sinusoidales de la onda climática. Acá podemos ver los gráficos resultantes de la exploración inicial. En el gráfico superior observamos que la señal oscila claramente entre 7 y 23 grados de forma muy regular. Esto implica la estacionalidad anual, las estaciones del año, y la serie completa va desde 1850 hasta más o menos 2013, aproximadamente 160 años, mientras que en el segundo gráfico tiene en cuenta desde 1970 en adelante, poco más de 40 años. A simple vista no se ve una tendencia de calentamiento clara, pero eso no significa que no exista, ya que puede estar escondida detrás de la estacionalidad. Para confirmar cuantitativamente la estacionalidad,
agrupamos las temperaturas promedio históricas por mes del año, se puede ver que Argentina tiene invierno en junio o julio alrededor de 8 grados y en verano en enero y febrero alrededor de 21 grados. Esto es exactamente lo esperado para el hemisferio sur. La diferencia entre el mes más frío y el mes más cálido es de unos 13 grados, lo que habla de una amplitud estacional importante. Bien, hablando sobre los componentes de la señal, en el primer gráfico tenemos la señal original y en el gráfico de abajo la tendencia. Se puede observar claramente que la temperatura promedio en 1900 rondaba, mejor dicho, los 14 grados centígrados y hacia 2013 se acerca a los 15,5. Eso implica un aumento aproximadamente de 1,5 grados centígrados en 113 años, completamente consistente con los datos globales de calentamiento. También se ven ciclos de mediano plazo, décadas, que podrían estar relacionados con los fenómenos como el niño o la niña. Pasando al siguiente gráfico, tenemos que en el de arriba tenemos la estacionalidad, que es la componente estacional, es una onda casi perfecta y completamente estable a lo largo de todo el periodo. Oscila entre -6 y 6 grados alrededor de la media, con una amplitud de 12 centígrados. Eso implica que el patrón de las estaciones del año es extremadamente regular y no cambia con el tiempo. En el gráfico de abajo, que es el residuo, oscila mayormente entre -1 y 1 grado centígrados sin ninguna estructura visible. Eso significa que la descomposición capturó bien la tendencia y la estacionalidad. Y lo que sobra es básicamente ruido aleatorio. Los picos que superan entre el -2 y 2 grados podrían ser eventos climáticos extremos puntuales. Pasando al siguiente, ya empezamos a hablar sobre el análisis de frecuencia con Fourier. En el gráfico de arriba es el espectro versus la frecuencia. Lo primero que salta a la vista es un pico gigante y solitario exactamente de 1 sobre 12avos o 0,083 ciclos mes. Eso significa que la señal de temperatura tiene una única frecuencia dominante clarísima, la del ciclo anual de las estaciones. Todo lo demás es prácticamente cero en comparación. Además, la amplitud de 30 centígrados es un efecto de la escala de FFT sobre la serie larga. En el gráfico 2, que es el espectro versus el periodo, el pico principal en 12 meses es el de la estacionalidad anual, perfectamente alineado con la línea roja. Hay un pico secundario pequeño alrededor de los 6 meses. Eso es el segundo armónico de la señal anual, algo completamente esperable. Cuando una señal no es sinusoide perfecta y las estaciones no lo son, aparecen armónicos en múltiplos de la frecuencia base. A periodos más largos, 40, 60 y entre 80 meses, hay pequeñísimas ondulaciones que podrían corresponder a ciclos climáticos de más largo plazo, pero su energía es tan baja que no son estadísticamente significativos. Pasando al filtrado de la señal, en este gráfico se muestra la misma serie temporal procesada en tres formas distintas. El primer gráfico es la señal original, en la serie de las temperaturas mensual cruda argentina entre 1900 y 2013. Se observan las oscilaciones anuales características de las estaciones del año, con una amplitud de aproximadamente 13 centígrados entre el mes más frío y el más cálido. En el gráfico 2, el filtro pasabajos, se aplicó un filtro Butterworth de orden 4 con frecuencia de corte en 1 sobre 24 ciclos mes, lo que equivale a eliminar todo lo que oscila más rápido que cada 2 años. El resultado, la línea roja, es el largo plazo de la señal, una curva suave que ronda entre los 14 y 15 grados centígrados y muestra un leve crecimiento hacia los años más recientes. La señal original aparece en azul translúcido como referencia. Los artefactos en los extremos, inicio y fin de la serie, son el efecto de borde conocido de los filtros, no un error. Por último tenemos el gráfico 3, el filtro pasabanda, donde se aplica un filtro que deja pasar únicamente las frecuencias de entre 1 sobre 14 y 1 sobre 10 ciclos mes, es decir, la zona del espectro donde vive el ciclo anual.
El resultado es la componente estacional pura, aislada del resto de la señal, una onda casi perfecta de amplitud constante, que se repite cada 12 meses a lo largo de todo el periodo. Esto demuestra que la estacionalidad es extremadamente estable y cambia con el tiempo. Avanzando un poco a lo que es el modelado y predicción, en este gráfico vamos a poder ver el desempeño del modelo de predicción. En el primer gráfico se ve la vista completa, donde muestra toda la serie de entrenamiento, que es la parte que se ve en azul, que va desde el año 1900 hasta 2004, y a partir de la línea punteada vertical es la que marca el inicio del periodo del test en 2005. La predicción del modelo Sarima, que es la parte de rojo en discontinuo, continúa con la banda de incertidumbre al 95%, que es la zona rosada. La serie real del periodo del test aparece en verde. A esta escala se aprecia que el modelo reproduce correctamente la amplitud y las frecuencias de las oscilaciones estacionales. En el gráfico 2 podemos hacer un pequeño zoom en el periodo del test que va desde 2005 hasta 2013. A esta escala se puede evaluar con precisión la calidad de la predicción. La línea verde real y la línea roja discontinua, que sería la predicción. Siguen trayectorias muy similares, capturando tanto los picos de verano como los valles de invierno. La señal real permanece casi siempre dentro de la banda de la confianza del 95%. Y las métricas cuantifican este resultado, un MA de 0,67 grados y un RMSE de 0,87 grados sobre una señal con amplitud de 13 grados centígrados. Representan un error relativo menor al 7%, lo que indica un desempeño muy satisfactorio del modelo. Avanzando un poco con el análisis de cambio climático, en estos gráficos vamos a poder cuantificar y visualizar el calentamiento de largo plazo. En el gráfico 1 se ve una tendencia y regresión lineal. La línea roja es la componente de tendencia extraída por descomposición STL, que elimina la estacionalidad y el ruido para mostrar únicamente el comportamiento de largo plazo. Sobre ella se superpone una línea azul, una regresión lineal, que estima el ritmo de calentamiento. La pendiente resultante es de aproximadamente 0,089 grados centígrados por década, equivalente a un aumento total de aproximadamente 1 grado centígrado entre lo que va desde 1900 hasta 2013. Este valor consiste con los registros de calentamiento documentados por el hemisferio sur por el organismos como el IPCC. En el gráfico 2 se puede ver la temperatura anual promedio. Cada barrera representa el promedio anual de temperatura. Las barras rojas corresponden a años cuya temperatura estuvo por encima de la media histórica, que va aproximadamente en unos 14,81 grados centígrados, que es la línea punteada gris, y los azules es lo que va por debajo de eso. El patrón visualmente es contundente. Hasta más o menos 1980 predominan todas las barras azules, mientras que a partir de esa década la mayor parte de los años son rojos. Es decir, la tendencia lineal, que es la línea azul discontinua, confirma el crecimiento sostenido. Este panel es el hallazgo más directo y comunicable de trabajo en términos de cambio climático. Avanzando, vamos a comentar un poco sobre los hallazgos y las limitaciones y mejoras posibles que fuimos encontrando. Estructuramos un balance final analizando qué descubrimos con estas herramientas, qué factores pudieron limitar un poco el alcance y de qué manera se podría expandir este desarrollo en el futuro. Dentro de los hallazgos, el trabajo procesó la serie temporal de temperaturas promedio mensual de Argentina entre lo que es 1900 y 2013. Esto equivale a aproximadamente 1.360.000 registros mensuales, aplicando las herramientas centrales de procesamiento de señales sobre la estructura de la señal. La descomposición aditiva reveló que la señal de temperatura está compuesta por tres componentes bien diferenciados. Uno es la estacionalidad anual de amplitud aproximadamente de más o menos 6 grados centígrados respecto de la media, completamente estable a lo largo de todo el periodo, una tendencia de largo plazo con crecimiento sostenido y un residuo de baja magnitud de más o menos 1 grado centígrado. Sobre lo que respecta al análisis espectral, la transformación de Fourier identificó un único punto de falla dominante sobre 1 sobre 12 ciclos por mes, correspondiente a lo que es el ciclo anual de las estaciones, claramente. La amplitud de ese pico supera en varias órdenes de magnitud al resto del espectro, lo que confirma la estacionalidad es el componente de mayor energía de la señal. Se identificó además un segundo armónico en un periodo de 6 meses, esperable dado que la onda estacional no es una sinusoide perfecta. En lo correspondiente al filtrado, el filtro pasabajos, que es un corte sobre 1 sobre 24 ciclos por mes, permitió aislar limpiamente la tendencia de largo plazo eliminando la estacionalidad. En cuanto a lo que respecta el filtro de pasabanda, que es entre 1 sobre 14 y 1 sobre 10 ciclos por mes, aisló exclusivamente la componente estacional anual, demostrando que es posible separar fenómenos de distancia a escala temporal operando directamente en el dominio de la frecuencia. Sobre la predicción.
El modelo SARIMA 111-111-111-12 está ajustado sobre el periodo de 1900 a 2004, lo que logró predecir periodo de 2005 a 2013 con un MAE de 0,67 grados y un RMSE de 0,87, dado que la amplitud total de la señal es de aproximadamente 13 grados. El error relativo es menor al 7%. Perdón. Y esto representa un desempeño bastante satisfactorio. En lo que respecta a la señal real, se mantuvo dentro del intervalo de confianza del 95% en la mayor parte del periodo del test. Sobre el cambio climático, la regresión lineal sobre la tendencia extraída arrojó una pendiente de 0,089 grados centígrados por década, lo que es equivalente a un total aproximado de 1 grado centígrado entre lo que va entre 1900 y 2013. El panel de temperaturas anuales muestra visualmente que la mayor parte de años por encima de la media histórica, que serían 14,81 grados centígrados, se concentra a partir de la década de 1980. Patrón consistente con los registros de calentamiento global documentados por organismos como el IPCC y la NASA. Dentro de las limitaciones que encontramos, la primera tiene que ver con la cobertura geográfica. El dataset representa a Argentina como un único valor promedio nacional, ignorando las enormes diferencias climáticas que existen entre la Patagonia, el noroeste, el litoral y la pampa húmeda, por ejemplo. Por lo que los resultados son válidos como aproximación general, pero no reflejan el comportamiento de ninguna región en particular. Otra limitación importante es el fin del dataset. Los datos disponibles llegan hasta 2013, por lo que el análisis no captura la última década, que según registros globales fue la más cálida de la historia instrumental. Esto probablemente subestima la magnitud real del calentamiento global. En cuanto al modelo SARIMA, los parámetros fueron elegidos como un punto de partida estándar, sin optimización formal. Un proceso de selección automático como AutoArima podría mejorar el ajuste. Además, SARIMA asume estacionariedad después de la diferenciación, lo cual puede no capturar cambios de la varianza a lo largo del tiempo. Por otro lado, respecto a la regresión lineal, asumir que el calentamiento es lineal es una simplificación. Evidencia reciente sugiere que el ritmo de calentamiento se ha acelerado en las últimas décadas, algo que ningún modelo lineal podría capturar. Por último, en cuanto a la incertidumbre en los datos históricos, el dataset indica que los registros anteriores a 1900 tienen mayor incertidumbre de medición. A medida del paso del tiempo fueron mejorándose estos instrumentos, así que trabajar desde 1900 mitiga este problema, pero no lo elimina completamente para estos primeros años del periodo analizado. Y para cerrar, vamos a comentar algunas mejoras posibles que identificamos y que podrían expandir este trabajo en el futuro. La primera tiene que ver con la optimización del modelo. Sería interesante aplicar AutoArima para seleccionar los parámetros óptimos de SARIMA de forma automática, usando criterios como A y C o B y C, en lugar de los valores fijos que utilizamos nosotros. En cuanto a modelos alternativos, se podría comparar el desempeño de SARIMA contra Prophet, que es el modelo de Meta, o contra redes neuronales recurrentes como LSTM, que tienen la capacidad de capturar no linealidades en la tendencia del calentamiento. Otra mejora muy interesante sería el análisis por región. Usando el dataset de temperaturas por ciudad, se podría desagregar el análisis por zonas climáticas dentro de Argentina y comparar los ritmos de calentamiento entre regiones, lo cual daría una visión mucho más detallada del fenómeno. También estaría bueno trabajar en la extensión temporal. Complementar el dataset con Berkeley Earth, con datos más recientes como la NOAA o la NASA GIS, permitiría extender el análisis hasta la actualidad y capturar el periodo de mayor calentamiento documentado, que quedó fuera de nuestro análisis. Respecto al análisis de anomalías, sería valioso calcular las anomalías de temperatura respecto a un periodo de referencia estándar, como el periodo de 1951 a 1980 que utiliza la NASA para hacer el análisis comparable con la literatura científica internacional. Y por último, en lugar de usar la transformada rápida de Fourier, aplicar una transformada wavelet permitiría detectar si la amplitud o la frecuencia de la estacionalidad cambiaron a lo largo del siglo. Esto es especialmente relevante en el contexto del cambio climático, ya que esta transformada rápida de Fourier asume frecuencias constantes en el tiempo y no podría capturar este tipo de variaciones. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.